Finalmente, la Corte Suprema de Justicia falló en contra del tarifazo aplicado por el gobierno de Mauricio Macri. La derrota política del gobierno de Macri en esta oportunidad es directamente proporcional al aprete que Macri desató sobre los miembros de la Corte Suprema de Justicia, en forma directa o en forma indirecta a través de los escribas, los periodistas amigos del gobierno, que impúdicamente hicieron todo tipo de insinuaciones para lograr el fallo en un determinado sentido. Nada de justicia independiente en este caso por parte del gobierno, por el intento del gobierno, sino tratar de lograr bajo cualquier circunstancia un fallo a medida del gobierno nacional. Esto no sucedió. La Corte tiró para atrás el fallo correspondiente a los usuarios residenciales de gas y dejó abierta la puerta y la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas que demuestren efectivamente el daño ocasionado por este tarifazo en su circuito, en su cadena de producción, puedan acogerse también a medidas judiciales que lo terminen favoreciendo. Un homenaje y un reconocimiento a la sociedad civil que se organizó en las multisectoriales, asociaciones empresarias, asociaciones de defensa del consumidor, organizaciones políticas, organizaciones sociales, ciudadanos independientes que entre todos empujaron una determinada decisión. Ellos fueron los primeros, ellos fueron la avanzada, ellos fueron los primeros que plantearon los recursos de amparos en la justicia. Después vino la política con aquella sesión de la Cámara de Diputados que finalmente después terminó en una interpelación al ministro Aranguren y finalmente el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Además de que el gobierno de Mauricio Macri es un gobierno ideológicamente neoliberal, que tiene poca mirada y poca sensibilidad en lo que pasa en el conjunto de la sociedad, han demostrado una impericia al momento de gestionar verdaderamente notable, ¿no? Es un gobierno de inexpertos en el arte de conducir el Estado. El Estado no se conduce como se conduce una empresa. Las empresas se conducen para que tengan rentabilidad. El Estado se conduce para que genere bienestar ante el conjunto de la sociedad, y para que genere bienestar en el conjunto de la sociedad el Estado debe representar a todos, debe incluir a todos, no debe justamente atacar a gran parte de la sociedad como era con este tarifazo. ¿Qué es lo que viene después? Seguramente las asociaciones empresarias presentarán distintos recursos de amparo. Seguramente los espacios políticos tendremos que estar acompañando a esas pequeñas y medianas empresas tan importantes en el tejido social y productivo de nuestro país, que se les hace imposible sostener su actividad productiva en estas circunstancias. Esas pequeñas empresas también están siendo acosadas por una apertura indiscriminadas de importaciones que afectan a las empresas manufactureras y que también afectan a las economías regionales. En la provincia de Santa Fe, esta semana los productores de zanahoria, los productores de frutilla han anunciado claramente que están ingresando zanahoria y frutilla del exterior y generando condiciones desventajosas para los productos regionales, las economías regionales de nuestro país, en nuestro caso de nuestra provincia. El gobierno presenta ahora además un problema fiscal, daño autoinfligido, porque también nos quisieron presionar y extorsionar al conjunto de la sociedad diciendo que si no estaba el tarifazo iba a haber déficit fiscal y que entonces no iban a poder hacer las políticas de obra pública que llevaron adelante. ¿Por qué digo daño autoinfligido? Porque fue el gobierno el que bajó las retenciones a los grandes productores agropecuarios, fue el gobierno que bajó las retenciones a las mineras y fue el gobierno que con su política económica puso a la economía argentina en un freezer y la economía argentina no crece, por lo tanto bajó el nivel de actividad económica y por lo tanto los ingresos fiscales están claramente disminuidos y tendrá que el gobierno plantear cuáles son las políticas de acá para adelante para resolver esa situación. La economía enfriada hay que agregarle a esa economía una situación social que se agrava. Cada vez más es notable cómo los comedores escolares reciben mayor cantidad de chicos, cómo hay muchísimas familias que están comiendo una sola vez por día
con un plato de comida, porque reemplazan generalmente la cena por una taza de mate cocido y un pedazo de pan. El panorama no es bueno para los argentinos, tampoco es bueno para el gobierno, que en 7 meses ha destruido tanto que parece que si no lo hubiesen planificado parece de una torpeza enorme. Es momento que los argentinos, que las fuerzas políticas, que la sociedad civil quizás pierda esa situación de estar aletargado de los primeros meses y que salga a hacer sentir su voz claramente, porque por este camino el gobierno nos lleva a una situación claramente dificultosa para el conjunto de la sociedad argentina y se necesitan cambios profundos. No que se vaya un ministro, que por cierto ya muchos han hecho suficientes méritos como para no seguir siendo ministro, sino un cambio de política. Un cambio de política que piense en el hombre, en la mujer argentina, que fortalezca el consumo, que fortalezca el mercado interno y que a partir de allá podamos tener un mejoramiento de la actividad económica y con eso que la Argentina vuelva a tomar el sendero del crecimiento.